¿No sabes nada sobre los Eternos? ¿Recién conociste la existencia de los personajes? No te preocupes, en este video te diré todo lo que tienes que saber antes de ir a ver The Eternals. La idea con este video es que no te quedes así. ¿Quiénes son ustedes? Ahora, comenzamos. Los Eternos son, en esencia, primero una familia y luego un equipo de superhéroes. A simple vista parecen humanos, pero lo que los hace diferentes a nosotros es su genética, la cual fue modificada hace miles de años. Pero no nos adelantemos. El origen de los Eternos se remonta a los primeros días de la raza humana. Hace eones, gigantescos y enigmáticos dioses estelares, conocidos como los Celestiales, visitaron la Tierra e hicieron experimentos genéticos con los antecesores de los humanos modernos. Crearon 3 razas genéticas humanas. Una fueron los Eternos, una raza de seres superhumanos inmortales, a los que los hombres tomaron por dioses en épocas remotas. Otra fueron los Desviantes, seres violentos y grotescos que inspiraron leyendas sobre espíritus y demonios. Al final estaban los seres humanos. Y mientras los humanos del pasado se estaban golpeando con palos y piedras, los Eternos estaban creando naves espaciales para surcar el cosmos. Es más, cuando las primeras civilizaciones estaban floreciendo, los Eternos ya estaban colonizando las lunas de Saturno. Algunos de los Eternos se quedaron en la Tierra y otros se asentaron en Titán, en donde no mucho tiempo después nació Thanos. Entonces, ¿por qué Thanos es morado teniendo en cuenta que es un Eterno? Simple, porque su padre Alar se casó con Sui-San, que en realidad era su prima. Y también porque Thanos tiene el gen Deviant, lo cual lo vuelve más agresivo y violento que sus compañeros Eternos. Como ya todos conocemos al Titán Loco, hablemos de los Eternos que han tenido mayor relevancia en los cómics y que serán los protagonistas de la nueva película de Marvel. Ikaris puede alterar las moléculas que le rodean para convertirlas en rayos láser que salen de entre sus ojos. Sus abuelos decidieron quedarse en la Tierra y con el tiempo Ikaris aprendió a ver valor en la raza humana, en parte gracias a Cersei, su enamorada. Una vez un enorme diluvio hundió la Atlántida, pero Ikaris salvó a los humanos y animales que fueron capturados allí. Fueron los Celestiales que sumergieron Atlantis y Lemuria bajo el agua para destruir a los Desviantes que estaban tomando el control del planeta. Ikaris los salvó a todos, porque él es capaz de hacer tales proezas debido al amor que siente por Cersei. En síntesis, Ikaris es He-Man combinado con Homelander elevado a la 5ª potencia. Ikaris es poderoso y usa su poder para salvar a las personas que ama. Thena es la protectora del linaje de los Eternos y la guardiana de las ciudades en donde estos habitan. Thena y su padre Suras lideraron una cruenta batalla contra los dioses del Olimpo, que eran comandados por Atenea y Zeus. Hace 2500 años en Babilonia, Thena conoció a Cro, líder de los Desviantes, y entre ambos surgió una relación de amor prohibido, ya que ambos son de razas distintas. Thena quedó embarazada de gemelos, pero en realidad no les dio a luz, sino que teletransportó a los no nacidos al vientre de una mujer estéril. Kingo, durante gran parte de su vida se especializó en el uso de armas, hasta convertirse en un maestro espadachín que para alcanzar ese nivel de perfeccionamiento entrenó en el Japón feudal. De la misma forma, cada Eterno se especializa en un área en específico. Cuando 3 o más Eternals se juntan, pueden formar la Unimente, una fuerza colectiva que fusiona las habilidades de los Eternos, como la fusión en Dragon Ball, pero con más miembros. Makari es rápido, pero lo que lo vuelve diferente de Quicksilver o The Flash es que puede alterar la masa que compone su anatomía para desplazarse a grandes velocidades. Es decir, en lugar de mover su cuerpo, mueve los átomos de su cuerpo, y lo hace de una manera tan acelerada que da la impresión de recorrer grandes distancias en pocas fracciones de tiempo. Sacrificó sus habilidades de vuelo para poder correr como nadie en el mundo. Es miembro del gremio de tecnólogos de los Eternos.
En el antiguo Egipto le enseñó la escritura a los egipcios bajo el nombre de Thoth. Fue confundido con el dios Mercurio, fue la auriga del emperador Darío de Persia, estudió filosofía con Platón, entró en Roma durante el incendio provocado por Nerón para rescatar a su amiga Cersei, estuvo en la batalla del Álamo y conoció a Vlad el Empalador. Aunque Makkari tiene 4500 años de edad, mantiene su fervor juvenil para alcanzar la máxima velocidad que le sea posible. Ajak es el nexo entre los autoproclamados padres del macrocosmos y los engendrados por los celestiales. Ella le da ese sentimiento de hermandad y de familia al grupo gracias a su amor maternal que siente por cada uno de los Eternos. Luchó contra Crow y las fuerzas desviantes en Babilonia. Tiempo después se trasladó a América, en donde los incas y los aztecas lo veneraban como un dios. Sus habilidades en el área del lenguaje y la comunicación le permiten hablar con los celestiales. Poco después, este poder pasó a manos de Makkari, porque la manipulación de energía cósmica que le permite hablar con los celestiales le provoca un enorme desgaste mental y físico. Gilgamesh, también conocido como el Olvidado, estuvo mucho tiempo solo combatiendo en innumerables batallas para salvar a la humanidad. Peleó al lado de Buffalo Bill, luchó junto a Aquiles en la guerra de Troya y con el rey David. El padre de Tena lo condenó por intervenir en asuntos humanos y fue condenado al exilio. Demostró ser el más fuerte de los Eternos, cuando detuvo a los celestiales que intentaban regresar a la Tierra. Debido a su valentía, Suras le quitó su condena y lo sacó del exilio. Poco después fue un miembro de los Vengadores. Cersei, los Eternos y los Desviantes han convivido en nuestro mundo desde los albores de la raza humana, y Cersei ha estado ahí para mantener el delicado balance entre caos y control, y es ahí donde los celestiales deben interferir. Cersei muchas veces se ha visto obligada a ser la mediadora entre las acciones de los desviantes y los celestiales, y a pesar de que no puede hablar directamente con estos últimos, tiene que sacar fuerza y coraje para enfrentar cualquier amenaza que representan con tal de salvar a los humanos que ella tanto ama. Cersei se encariñó con los seres humanos, hasta el punto en el que se ha unido a ellos. No tardó mucho en unirse a los Vengadores y más temprano que tarde acabó enamorándose del Capitán América. Su actitud coqueta y enamoradiza fue cambiando a una más estoica y sórdida, hasta el punto en donde la versión de 2006 raya en lo gótico. Algo que la vuelve diferente de Scarlet Witch es su habilidad para alterar la realidad manipulando la energía cósmica, y a diferencia de Wanda Maximoff, sus poderes no son psíquicos, son psiónicos. Parecen lo mismo, pero a la hora de la acción se vuelve diametralmente opuesto. Druig, el primo frío y calculador de Ikaris. Su egoísmo y su sed de poder suelen cegarlo, haciéndole perder el control de sus acciones. Él trabajó con el gobierno ruso. Algunos dicen que se involucró en el proyecto del Soldado del Invierno, aunque parte de su pasado es incierto. Aunque suele estar en malos términos con sus hermanos eternos, siempre logra superar sus diferencias con ellos con tal de enfrentar a sus archienemigos, los desviantes, Fastos. Los antiguos griegos lo confundieron con el dios herrero Hefestos. Casi nunca tiene conflictos con sus hermanos, e incluso se lleva bien con Druig. Él siempre ha preferido la diplomacia antes que las peleas, y por eso se especializó en el diseño de armaduras y herramientas para ayudar a los Eternals. Y, al igual que Cersei, le agrada convivir entre humanos. Spry, de entre todos, ella es la que tiene el aspecto más joven, pero que las apariencias no te engañen, porque ella es la más intrépida de las visitantes de las estrellas. Capaz de generar caos y destrucción, ella prefiere hacer el bien generando ilusiones para confundir y engañar a sus adversarios. Es intrépida y de carácter fuerte, y no dudará en pelear con tal de proteger a las personas que ama. Hasta el momento, Marvel ha publicado 12 series de The Eternals. Primera, conformada por 19 números y un anual, se le considera la obra cumbre de Jack Kirby. The Eternals es algo así como la obra maestra de Kirby. Es como su novena sinfonía, como su Mona Lisa. Kirby se inspiró en el libro Recuerdos del Futuro, de Erich von Däniken, para concebir el origen de los Eternos. Curiosamente, la teoría actual de los antiguos astronautas bebió mucho de la obra de Kirby,
así que no te sorprendas si la gente compara a The Eternals con alienígenas ancestrales. We became human. Además, la novela El fin de la infancia de Arthur C. Clarke fue una pieza fundamental que Kirby usó para crear a los Eternos. La estética es psicotrópica y el estilo es psicodélico. Todo lo bueno de la Edad de Plata de los cómics más la creatividad de Kirby logran formar una obra que te deleita con cada viñeta. No solo es un espectáculo visual. Segunda, 12 cómics en total divididos en 2 series de 6 números. En esta nueva entrega subvierten los elementos de la historia que planteó Kirby en los 70s. Se unen personajes nuevos, se explora más del origen de los Eternos y su conexión con los Celestiales. Es una expansión y una continuación espiritual de la anterior, y a pesar de que la historia no es tan cautivadora como la que planteó Kirby, sigue siendo material decente. Tercera, aquí la protagonista es Tena, y se explora el vínculo que mantuvo con el Divian Crow, su expareja, y de cómo los hijos que tuvo con él corren peligro. Los Eternos deciden rescatarlos con tal de que el legado de Tena no se pierda en el olvido. Es un tomo único, súper conmovedor y enternecedor, con un precioso mensaje sobre el valor de la familia y la vida, aderezada de una bonita introspección de personajes, explorando la importancia de defender el honor de la raza ante otras que amenazan tu existencia y la de los tuyos. Aquí lograron condensar lo mejor de la estética noventera de los cómics de Marvel, dándole un aire súper nostálgico. El desenlace es todo menos anticlimático y te dejará completamente emocionado. Cuarta, tomo único con un villano que ni siquiera les compete a The Eternals. No es malo, pero aquí hay un bajón de calidad y es que los problemas con The Eternals son 1. Podrían brillar de mejor manera en cualquier otra editorial, pues de hecho el propio Kirby los diseñó para no ser parte del resto de historias de Marvel. Él quería que los Eternos tuvieran su propia cosmogonía. 2. Es muy reiterativo su origen y los Eternos son reseteados con cada nueva entrega, cambiando sus personalidades de vez en vez. En esta entrega los rebotean y en la versión del 2021 los reinician. 3. Están muy a la sombra de otros personajes de la misma editorial, y ésta se los traga no dándoles el espacio que podrían tener. The Eternals quedaría mejor en una realidad paralela completamente separada del universo Marvel. Y el problema de Marvel Comics en los 2000 es que compaginó y combinó tantas líneas e historias que al final ningún héroe tenía continuidad fuera de eventos crossover como Civil War, World War Hulk, Secret Invasion o House of M. El combinar a todos al mismo tiempo impidió que cada uno brillara por sí mismo, y al final todo cayó bajo su propio peso. Quinta, esta es la peor de todas, y fácilmente la más olvidable. Todo lo malo que mencioné antes se aplica perfectamente aquí. Se reinicia toda la historia de los Eternos, solo para que poco tiempo después acabe cancelada. Para el caso, nadie pidió esta serie del difunto sello Max, y su contenido innecesariamente explícito es horripilante. Sexta, luego llegó Neil Gaiman y nos salvó a todos en esta miniserie de 7 números que es chulería, canela en rama y una exquisitez que no te puedes perder. Y ese estilo a lo Kick-Ass es la cereza del pastel. Tiene algunos errores, la intervención de Iron Man es innecesaria, el final es medio abierto, y algunas situaciones se sienten muy convenientes. Pero dejando de lado eso, la verdad es que este cómic es de lo más disfrutable y no se vuelve tedioso ni por un instante. Es altamente recomendable. La mayor crítica que puedo hacerle es que el tropo de la amnesia pudo ser mejor utilizado, ya que aquí los Eternos olvidan quiénes fueron en el pasado y tratan de recuperar sus recuerdos a la par de que se unen para impedir la llegada de los Celestiales. Séptima, conformada por 9 números y un anual, palidece mucho en comparación del anterior, pero sigue siendo material pasable. De nuevo, mismos problemas de la cuarta entrega. Lo más destacable es el anual Eternals Destino Manifiesto, en donde vemos el máximo potencial de estos personajes, que incluso rivalizan al tú por tú con individuos tan poderosos como The Sentry o The Beyonder. Octava,
Es un tomo único que es un refrito y un literal reciclaje que solamente se estrenó cuando todos los actores y actrices fueron casteados para la película del 2021. Al final, es más sobre los inhumanos que de los propios Eternals. Esto refuerza mi punto sobre que estaría mejor en otra editorial. Hasta Jack Kirby estaría de acuerdo conmigo. Solamente sirve como material de colección del What If 1977, números del 23 al 30. Conocemos otra vez el origen de los Eternos, los miembros de su familia real y de cómo estos conocieron a los inhumanos. Nada más. Novena y Eternals de Jack Kirby, la colección completa. Se trata de los 19 números originales en formato TPB más el anual. Es una buena reedición del aniversario, pero poco más. Décima. Hasta el momento han salido más de 6 números y un especial titulado Never Die, Never Win Edition. Está en buenas manos, aunque el escritor es muy witty, porque es británico, pues se trata de Kieron Gillen, que mantiene el genial estilo que demostró en The Wicked plus The Divine. El dibujante es un croata llamado Esal Ribic, en compañía del excelente colorista Matthew Wilson. También, el 6 de octubre se estrenó Eternals Celestia, un one-shot en donde Makkari y Ajak oficialmente ya son mujeres y tienen un pequeño encuentro con los Vengadores de la Edad de Piedra. Quizá veremos algo de esto en la película. Undécima. Eternals Thanos Rises se estrenó el 15 de septiembre de este año y es un one-shot que sigue las nuevas aventuras de los Eternos, revelando oscuros secretos sobre sus orígenes. Al igual que Eternals The Hero Factor, esta también es una tragedia, pero bastante descafeinada en comparación a la apoteósica aventura de los 90s. Es, hasta cierto punto, una precuela de lo que será visto en la nueva película, pero duodécima y más reciente. Eternals Forever, Marvel acaba de estrenar un nuevo reinicio para The Eternals. Sí, así es, como la película ya está en camino, no se puede desaprovechar la oportunidad de explotar a la franquicia, y no hay mucho que decir al respecto, sigue la misma línea de la anterior, pero retomando el legado de Jack Kirby, más o menos. Posiblemente veas esta nueva serie de cómics en las tiendas, mientras la película se exhibe en los cines. Y hablando de eso, no es estrictamente necesario que veas todas las películas anteriores del MCU para poder disfrutar de esta nueva película. Aunque este film apunta a ser un contraste enorme con las demás, será algo así como con The Guardians of the Galaxy, que no se parecía en nada a las que le precedieron. Es curioso porque se está repitiendo lo que ocurrió en 2014. Llega un grupo de superhéroes desconocido para la mayoría del público y la gente no sabe qué esperar al respecto. Pero ahora ya conoces un poco más sobre estos personajes, ya sabes dónde encontrarlos y sobre todo te puedes dar una idea de lo que se aproxima en la nueva película del Marvel Cinematic Universe. Esto fue todo por mi parte. Yo soy Alain Gasga de Magic System y como podrás notar, los Eternos nunca tuvieron un mundo propio para desarrollarse.